La complejidad se ha convertido en el punto fundamental de su pensamiento que es fruto de una larga búsqueda por el mundo de la ciencia, de la filosofía, de la antropología y de la sociología. Las ideas centrales en las que descansa su reflexión sobre el futuro del mundo y de la humanidad giran en torno y alrededor de la convicción de que se puede buscar un orden económico mundial que no riña con la idea de la solidaridad terrestre, de que es necesario reformar el saber, hacerlo polifácito, interdisciplinar y transdisciplinar, como también su propuesta de reformar el pensamiento a través de la educación de los educadores. Saludamos entonces al sociólogo y filósofo francés, el señor Edgar Morin, quien nos va a hablar de la ética y la vía. Amigo presidente Belisario, señor director de la Academia, personas distinguidas que se encuentran aquí, amigos personales, amigos colombianos que me ayudaron tanto, que me dan tanta amistad y tanta cooperación. Pero antes de hablar de la ética, quiero recordar etapas de mi matrimonio con la Colombia. Todo se empezó al Congreso sobre la Familia de Medellín en 1998. Y en noviembre de 2000 fue un congreso de pensamiento complejo con el Ministerio de la Educación y la presentación de mi libro Los 7 Saberes. Conoció con el presidente Belisario, el filósofo Sabater de Complexus, y gracias a la tenacidad de generosidad y visión del excelentísimo magistrado y amigo Marco Antonio Belli. Desde mi primer contacto con Colombia, pensé estar con un país que vivía a la temperatura de su propia destrucción. Usted sabe pues, que hay una definición del termodinámico Trinker que dice que la vida vive, se hace a la temperatura de destrucción. Se hace porque c'est la destrucción de las moléculas, de las células, pero la recreación permanente de nuevas moléculas, la destrucción es en lo mismo tiempo un proceso de creación. Pero si las destrucciones son demasiado fuertes, entonces no hay más posibilidad de creación. Y lo que me parecía extraordinario era estas posibilidades creativas y en lo mismo tiempo que había todos estos procesos que eran en los años de guerra interna contra la guerrilla, contra el narcotráfico, los paramilitares de un país alienado por la alternativa balas o palabras, guerra o paz. Y exclusión, odios, venganzas. Pero ahora yo veo en el mismo tiempo un país de una diversidad extraordinaria de cultura, de riquezas, de esta diversidad, un laboratorio de mestizaje, de encuentros culturales, de apertura sobre el mundo. Y pienso que la Colombia
es un laboratorio extraordinario de vitalidad, de lo que llamo dialógica, es decir, complementariedad de los antagonismos, a condición que los antagonismos se traducen en un modo pacífico, en un modo democrático. Y hoy pienso que la Colombia, que muestra una generosidad donde la creatividad se volvió más fuerte que los procesos destructivos de destrucción. Entonces, la cuestión es de salir de estos tipos destructivos que vienen del uso de las balas, de las armas, de las venganzas, y introducir el texto excluido, es decir, el diálogo, vamos a ver un poco más todo lo que significa esto, pero es evidente que ahora, en este momento hay un problema ético fundamental. Esta idea de la ética, una idea llave de la ética, es la comprensión del otro, la comprensión del otro, la comprensión que el otro es diverso de sí mismo, pero tiene también similitud. Es como yo y no es como yo. Estas dos cosas que debemos ver. Y el pensador colombiano dice que la cultura política es la asignatura prudente para su país. Pienso que para la planeta entera esto se vale y, digamos, se necesita de regenerar una cultura política. Y de todo modo, vamos a ver más en las sesiones, con la sesión sobre la democracia, la sesión sobre la mundialización, vamos un poco a desarrollar estos temas fundamentales de la cultura política. Bien. Alors, entonces, ética. Antes de hablar de la ética y política, ética y sociedad, ¿qué significa ética? Debemos entender qué son las fuentes de la ética. Son dos fuentes ligadas: solidaridad y responsabilidad. En las sociedades arcaicas de la especie humana, es evidente que el sentido de comunidad, de solidaridad, era muy hondo. Y si se siente solidario, se siente también responsable para los otros. Y vemos que en todas las sociedades, las fuentes de solidaridad y responsabilidad son las fuentes de la ética. Y si se desecan estas fuentes, si no hay más la virtud de estas fuentes, entonces entramos en la problemática terrible de la corrupción, de la degradación, de las relaciones los peores entre los humanos. Pero si las fuentes sociales son la solidaridad y responsabilidad, hay una fuente en cada individuo, una fuente, digamos, en el sujeto personal. ¿Qué significa la subjetividad? Es un sujeto. Significa una cosa, significa un principio de afirmación de sí mismo. Yo soy yo y yo me pongo al centro de mi mundo. Y a partir de este principio
fundamental del sujeto puede se desarrollar egoísmo, pero hay un egocentrismo vital para nutrirse, para defenderse y para vivir. Pero no es el único principio subjetivo. Hay un segundo principio, que es el principio no del yo, del nosotros. Este principio empieza al momento del nacimiento, cuando el pequeño necesita el sorriso, se necesita la cara de su mamá. Este principio de nosotros se desarrolla en la familia, se desarrolla con los amigos, se desarrolla con el matrimonio, se desarrolla con el sentido patriótico, se desarrolla pues, también con un sentido más humano de participación a la especie humana. Entonces, estos son los fundamentos. ¿Y qué significa? Significa que la tendencia general en las sociedades contemporáneas, con los procesos que se llaman de desarrollo, de mundialización y otros, la tendencia general es la desintegración de las solidaridades tradicionales, de la gran familia, de la vecinidad, del barrio, del trabajo, y sobre todo en las megapólisis, en las grandes ciudades. Hay la desintegración y también la desintegración de la responsabilidad, porque en el mundo de la hiperespecialización, cada persona se encuentra en un pequeño sector de responsabilidad y no tiene más el sentido de una responsabilidad para la comunidad, para los otros. Hay este tipo de pequeña responsabilidad conduce a una irresponsabilidad general. Si una persona cae en la calle, la gente continúa a caminar, ninguno va para ayudarlo porque dice es el trabajo de la policía, el trabajo de las ambulancias. Hay este sentido de irresponsabilidad. Y el problema es de regenerar las fuentes de los otros, las fuentes de la solidaridad. Por esto, hay dos vías. Una vía que podemos llamar política y una otra vía que podemos llamar más personal. Y en la vía política, ¿cómo regenerar solidaridad? Por ejemplo, por la Francia, yo propondría dos cosas. En cada ciudad, en las grandes ciudades, en cada barrio, instituir una casa de solidaridad que va para ayudar todas las enfermedades, no únicamente físicas, que son el trabajo de la medicina en el hospital, más las solidaridades de los abandonados, que puede ser de los pequeños, de los viejos, contra toda la solidaridad, contra lo que no tiene más sentido en la vida. Una casa de la solidaridad con personas que pueden movilizarse inmediatamente para ir al socorro de los que necesitan. Y también un servicio cívico de solidaridad para los jóvenes, reemplazar el servicio militar con un servicio cívico. Y esto evidentemente significa una necesidad de paz y primero, evidentemente, de
llegar a... Y hay también en el modo, en la organización política, digamos, una política de las administraciones, de las empresas, una política de desburocratización que significa que no se queda más los que trabajan en su pequeño sector fechado, pero hacer comunicaciones horizontales, no únicamente el imperio de la jerarquía superior que da órdenes, posibilidad de retroacción, de discutir, digamos, posibilidad de hacer participar los empleados, los trabajadores, de participar al conjunto, y esta participación puede dar el sentido de responsabilidad y de solidaridad. Es evidente que también la educación debe tener un papel importantísimo, porque lo que se falta en la educación, se falta la educación a la comprensión humana. ¿Qué significa? Significa que comprender los otros, porque nosotros tenemos una figura, porque no tendencia a ver una parte, algunos rasgos de los otros, y no los otros rasgos, de ver los rasgos negativos, malos, y no de ver, porque para nosotros reservamos lo que los italianos llaman la bella figura. Nosotros tenemos siempre razón y los otros se equivocan siempre. Y hay esta tendencia que los ingleses llaman la mentira a sí mismo, self-deception. Y esto necesita enseñar a los pequeños a hacer sus autoexaminaciones y su posibilidad de autocrítica, de ver que cuando hay una pelea, la pelea no hay, en muchos casos, no hay un único responsable, pero una cosa circular que se agrava con el hecho que cada persona dice una resulta más grave y hay personas que piensan que el otro es responsable. Debemos entender, enseñar la comprensión humana que no es únicamente de las otras clases sociales, de las otras etnias, de las otras culturas, de las otras religiones, pero también una comprensión para su casa, para su vida cotidiana. Esto, mira, cuando nosotros vamos al cinema, que estamos al frente de la pantalla y que vemos personajes como El Padrino, nos vemos que este padrino criminal es también un hombre que tiene afecto, que tiene amor por su familia, que tiene una complejidad de sentimientos. Y entonces podemos ver la complejidad humana. Es Hegel que dice, si yo llamo criminal un hombre que hizo un crimen en su vida, yo olvido todos los otros rasgos de su personalidad. Y hoy día hay una necesidad de comprensión del enemigo en esta situación. ¿Por qué esta comprensión? Porque es evidente, esto fue mi experiencia, yo vi muchas gente que se equivocaron y que finalmente durante la guerra en Francia fueron los colaboradores de los nazis. Bien, pero al principio no era una intención justa con muchos revolucionarios que quieren cambiar el mundo, la sociedad, pero se hace un proceso donde se olvida la idea primera y finalmente se hace actos que se vuelven criminales. Pero debemos entender todos estos procesos humanos. Hay una cuestión de comprensión, de autoexaminación, de entender el papel gigante del error, de la ilusión en nuestro mundo. No es únicamente en el pasado
que había tantos errores, ilusiones sobre el nazismo, el comunismo, el fascismo. Ahora hay muchas ilusiones sobre el neoliberalismo, ahora hay muchas ilusiones sobre los enemigos que nos vemos con una visión maniqueísta. Digamos, la ética significa abandonar una visión maniqueísta donde yo soy el propietario del bien, el otro el representante del diablo, del mal. Bien, todo eso es muy importante. Y también es evidente que hay un problema de los medios y del fin, porque la concepción que dice que las fines justifican los medios incluidos los peores de los medios, no ve que finalmente los medios males corrompen las fines. Esto vale para tantas empresas revolucionarias y esto debemos entender también para nosotros. Y entonces hay todo un trabajo de reflexividad ética. Y pienso que la cosa importante que es ligada a la comprensión es lo que el filósofo Hegel llamaba el reconocimiento. Cada persona quiere, como necesita, de ser reconocida como en su dignidad de persona. Y nosotros, cuando hay jóvenes delincuentes, cuando hay personas vagabundos y otros, todas estas personas se volvieron a la delincuencia, se volvieron a la criminalidad porque no fueron reconocidas. La maravillosa experiencia de Medellín para los pequeños, que de este modo, con esta nueva educación, nuevo ambiente cultural, no son mal adictos a la delincuencia, muestra que el proceso de reconocimiento es fundamental. Y también, en caso para acabar un conflicto, es evidente que necesita la cosa magnanimidad, capacidad de, no exactamente es el perdón, una cosa que viene de una generosidad del alma, de la mente, y que puede incitar a quien nosotros hacemos este acto de magnanimidad a cambiar, a regenerarse. Porque hay también la cuestión de la redención. No hay únicamente en la literatura como Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Resurrección de Tolstoy que podemos saber la redención de una persona que hizo el mal. Es una cosa que podemos también actuar. Entonces, tantos problemas éticos, es únicamente una pequeña introducción, es para decir que no hay una única vía de la ética, que es la vía personal, de cambio personal, de moralización de su mismo, de su mente, de su acto. Es evidente que si no hay esta vía, en otra cosa no se puede desarrollar. Pero esta vía puede desarrollarse si se desarrolla en el mismo tiempo una otra vía, una vía política y social, y que puede ayudar a este desarrollo personal, y que el desarrollo personal puede ayudar al desarrollo político y social. Va a ser la conjunción, la confluencia de estas vías. Pienso que esto es el camino que necesitamos. Muchas gracias.
que me dan tanta amistad y tanta cooperación. Pero antes de hablar de la ética, quiero recordar etapas de mi matrimonio con la Colombia. Todo se empezó al Congreso sobre la Familia de Medellín en 1998. En noviembre de 2000 fue un congreso de pensamiento complejo con el Ministerio de la Educación y la presentación de mi libro Los 7 Saberes. Entonces, al sociólogo y filósofo francés, el señor Edgar Morin, quien nos va a hablar de la ética y la vía. Amigo presidente de Disario, señor director de la Academia, personas distinguidas que se encuentran aquí, amigos personales, amigos colombianos que La vida vive, se hace a la temperatura de destrucción. Se hace porque c'est la destrucción de las moléculas, de las células, pero la recreación permanente de nuevas moléculas, la destrucción es en lo mismo tiempo un proceso de creación. Pero si las destrucciones son demasiado fuertes, entonces no hay más posibilidad de creación. Y lo que me parecía extraordinario era estas posibilidades creativas en lo mismo tiempo que había todos estos procesos que eran en los años de guerra interna contra... conoció con el presidente Belisario, el filósofo Sabater de Complexus, y gracias a la tenacidad de generosidad y visión del excelentísimo magistrado y amigo Marco Antonio Belli. Y desde mi primer contacto con Colombia, pensé estar con un país que vivía a la temperatura de su propia destrucción. Usted sabe pues, que hay una definición del termodinámico Trinker que dice que la complejidad se ha convertido en el punto fundamental de su pensamiento que es fruto de una larga búsqueda por el mundo de la ciencia, de la filosofía, de la antropología y de la sociología. Las ideas centrales en las que descansa su reflexión sobre el futuro del mundo y de la humanidad giran en torno y alrededor de la convicción de que se puede buscar un orden económico mundial que no riña con la idea de la solidaridad terrestre, de que es necesario reformar el saber, hacerlo polifácito, interdisciplinar y transdisciplinar, como también su propuesta de reformar el pensamiento a través de la educación de los educadores. Saludamos entonces